Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que, les aseguro, les tocará la fibra sensible. Prepárense para una dosis de emociones intensas, porque hoy vamos a ver reencuentros familiares turcos que son absolutamente increíbles y que sí, lo confieso, me han hecho llorar a mí también. Si eres como yo y te emocionas fácilmente con las historias de amor, de pérdida y sobre todo, de reencuentros inesperados, entonces estás en el lugar correcto. Vamos a viajar virtualmente a Turquía, un país lleno de cultura, historia y por supuesto, familias unidas por lazos inquebrantables. Turquía, esa tierra donde Oriente se encuentra con Occidente, donde los aromas de las especias se mezclan con el sonido de la llamada a la oración, y donde las tradiciones ancestrales se abrazan con el modernismo, es un escenario perfecto para estas historias conmovedoras. La calidez de su gente, la importancia que le dan a los lazos familiares y la resiliencia que demuestran ante la adversidad, hacen que cada reencuentro sea aún más significativo. Antes de empezar, me gustaría recordarles que si este es su primer vídeo en mi canal, o si simplemente disfrutan de este tipo de contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Significa mucho para mí su apoyo. Ahora sí, vamos a empezar. Prepárense porque vamos a necesitar pañuelos. El primer reencuentro que quiero compartir con ustedes es el de una madre y su hijo que fueron separados al nacer, hace más de 30 años. Imaginen por un momento la angustia, la incertidumbre, la eterna pregunta de ¿dónde estará? La madre, una mujer ya entrada en años, nunca perdió la esperanza de encontrar a su hijo. Durante décadas buscó incansablemente presentando denuncias, contactando a organizaciones de personas desaparecidas, visitando orfanatos. Cada día era una tortura, un recordatorio constante de su pérdida. Podemos imaginarla, Aisé, con su rostro marcado por el tiempo y la preocupación, pero con una mirada llena de determinación y amor incondicional. Cada noche antes de dormir, rezaba a Aya para que le diera la oportunidad de volver a abrazar a su hijo. Guardaba una pequeña foto de él, tomada poco después de su nacimiento, un tesoro invaluable que la mantenía aferrada a la esperanza. El hijo, por su parte, creció en un hogar de acogida, sin saber nada de su origen. Siempre sintió un vacío, una pieza faltante en su rompecabezas. Se llamaba Deniz, un nombre que significa mar en turco, quizás un reflejo de la inmensidad del vacío que sentía en su interior. Sabía que era adoptado, pero nunca tuvo la oportunidad de conocer a su familia biológica. Los padres adoptivos de Deniz le brindaron amor y cuidado, pero él siempre sintió la necesidad de conocer sus raíces, de entender de dónde venía. En lo más profundo de su corazón, albergaba la esperanza de que algún día conocería sus raíces. A menudo soñaba con una mujer de rostro amable que lo abrazaba con ternura, una imagen borrosa que se desvanecía al despertar, dejándolo con una sensación de anhelo y tristeza. El reencuentro fue posible gracias a un programa de televisión turco dedicado a reunir a familias separadas, un programa llamado Umut I. Estos programas son muy populares en Turquía, ya que abordan un problema social muy arraigado y ofrecen una plataforma para que las personas puedan encontrar a sus seres queridos perdidos. La madre, desesperada, decidió contar su historia en el programa, con la esperanza de que alguien la reconociera o tuviera información sobre su hijo. Con la voz temblorosa y el corazón palpitante, Aisé relató los detalles de la separación, los momentos de alegría que había compartido con su bebé y el dolor insoportable que la había acompañado durante tantos años. Su testimonio resonó en todo el país, llegando a millones de hogares. El hijo, Deniz, de casualidad, estaba viendo el programa con su familia adoptiva. Nunca había prestado mucha atención a este tipo de programas, pero esa noche sintió una extraña necesidad de quedarse a ver la historia de Aisé. Al escuchar la historia de la madre, sintió una extraña conexión. Cada palabra que salía de sus labios le llegaba al corazón, despertando emociones desconocidas. Algo en su interior le decía que esa mujer podría ser su madre. La coincidencia de las fechas, los detalles de la historia y una inexplicable corazonada lo convencieron de que debía investigar. Se sometió a una prueba de ADN, y los resultados fueron innegables, eran madre e hijo. La espera de los resultados fue una tortura para ambos. Aisé rezaba sin cesar, pidiendo a Aya que sus plegarias fueran escuchadas. Deniz, por su parte, se debatía entre la esperanza y el miedo a la decepción. Pero cuando la noticia llegó, un torrente de emociones los inundó. La confirmación de su parentesco fue como un rayo de luz en medio de la oscuridad,
una respuesta a años de búsqueda y anhelo. El momento del reencuentro fue indescriptible. El estudio de televisión se convirtió en un escenario de emociones desbordadas. La madre y el hijo corrieron el uno hacia el otro, fundiéndose en un abrazo lleno de lágrimas, sollozos y palabras ininteligibles. Era como si 30 años de dolor y separación se disolvieran en ese único momento. Aisée acariciaba el rostro de Denise, repitiendo su nombre una y otra vez, como si no pudiera creer que finalmente lo tenía entre sus brazos. Denise, por su parte, abrazaba a su madre con fuerza, sintiendo por primera vez la calidez y el amor incondicional que tanto había anhelado. La emoción era palpable, casi se podía sentir en la pantalla. Fue un reencuentro que tocó el corazón de toda Turquía. La historia de Aisée y Denise se convirtió en un símbolo de esperanza y perseverancia, demostrando que el amor maternal es capaz de superar cualquier obstáculo. Pero no se preocupen, no solo tenemos historias de niños perdidos y reencontrados. También quiero contarles sobre la historia de dos hermanos que se distanciaron después de una fuerte discusión hace 15 años. Eran inseparables en la infancia, compañeros de juegos, confidentes, el uno el apoyo del otro. Ahmet y Mehmet, así se llamaban, crecieron juntos en un pequeño pueblo a las afueras de Estambul. Compartían secretos, sueños y aventuras. Eran más que hermanos, eran mejores amigos. Su infancia estuvo llena de risas, juegos en el parque y tardes compartidas leyendo cuentos a la luz de una lámpara. Se prometieron que siempre estarían juntos, sin importar lo que pasara. Pero, como suele suceder en la vida, las diferencias de opinión y las malas interpretaciones terminaron separándolos. La discusión fue trivial, una disputa por un malentendido sobre un negocio familiar. Pero el orgullo y la terquedad impidieron que se reconciliaran. Las palabras hirientes que se dijeron durante la discusión dejaron cicatrices profundas en sus corazones. Ambos se sintieron traicionados y heridos, incapaces de perdonar al otro. Durante 15 años no se hablaron, no se vieron, no supieron nada el uno del otro. Ambos sufrieron en silencio la ausencia del otro, pero ninguno estaba dispuesto a dar el primer paso. El orgullo, ese muro invisible pero impenetrable, los mantuvo separados, impidiéndoles reconocer el valor de su relación. La vida, sin embargo, tenía un plan diferente para ellos. Ambos hermanos, sin saberlo, vivían en la misma ciudad, a solo unas pocas calles de distancia. Estambul, una ciudad bulliciosa y caótica, era el escenario de su silenciosa separación. Ambos habían construido sus vidas allí, sin saber que el otro estaba tan cerca. Ambos tenían familias, hijos que crecían sin conocer a sus tíos. Los hijos de Ahmet y Mehmet, Omer y Elif, crecían sin saber que tenían un vínculo de sangre, sin poder disfrutar de la compañía y el amor de sus tíos. El destino, o quizás el universo, conspiró para reunirlos. Un día, la hija de uno de los hermanos, Omer, se enfermó gravemente y necesitaba una transfusión de sangre. La leucemia, una enfermedad cruel e implacable, amenazaba la vida del pequeño. Los médicos buscaron donantes compatibles en la familia, pero nadie coincidía. La desesperación se apoderó de Ahmet y su esposa, quienes no sabían qué hacer para salvar a su hijo. En un último intento decidieron contactar al hermano distanciado, sabiendo que existía la posibilidad de que fuera compatible. La llamada telefónica fue tensa y llena de emociones reprimidas. Después de 15 años de silencio, las palabras eran difíciles de encontrar. Ahmet dudó antes de marcar el número de su hermano. Sabía que la llamada podría ser rechazada, pero la vida de su hijo dependía de ello. Finalmente tomó una bocanada de aire y presionó el botón de llamar. Después de varios tonos, la voz de Mehmet resonó al otro lado de la línea. El silencio se apoderó del ambiente mientras Ahmet explicaba la situación. Pero la salud de la niña era lo más importante. El hermano aceptó hacerse la prueba y, para sorpresa de todos, era el único donante compatible. Mehmet no dudó ni un segundo en ofrecer su ayuda. A pesar de los años de rencor y silencio, el amor fraternal seguía vivo en su corazón. El momento de la transfusión fue un punto de inflexión. Mientras veía a su hermano tendido en la cama, donando sangre para salvar la vida de su sobrina, el rencor y el orgullo se desvanecieron. Ahmet sintió una inmensa gratitud hacia su hermano, reconociendo la generosidad y el amor que había demostrado. Las lágrimas comenzaron a brotar, y ambos hermanos se abrazaron en un llanto liberador. Fue el comienzo de una nueva etapa en su relación, una oportunidad para reconstruir los lazos que habían sido rotos por el tiempo y el orgullo.
Mehmet y Ahmet se reconciliaron, dejando atrás el pasado y abriendo sus corazones al futuro. La historia de estos hermanos nos recuerda que la familia es lo más importante, y que vale la pena luchar por ella. Que el perdón es posible y que nunca es demasiado tarde para reconciliarse. Nos enseña que el amor fraternal es un vínculo indestructible que puede superar cualquier obstáculo. Ahora prepárense para otra historia que estoy segura, los conmoverá hasta las lágrimas. Se trata de un anciano que perdió a su esposa hace 5 años. Durante más de 60 años, fueron inseparables compañeros de vida, almas gemelas. Ali y Fatma, así se llamaban, se conocieron en su juventud, se enamoraron perdidamente y construyeron una vida juntos. Compartieron alegrías y tristezas, superaron obstáculos y celebraron cada momento juntos. La muerte de su esposa lo dejó devastado, sintiéndose solo y perdido. La partida de Fatma dejó un vacío inmenso en la vida de Ali, un vacío que nada ni nadie podía llenar. El anciano vivía solo en su casa, rodeado de recuerdos de su amada esposa. Cada objeto, cada rincón, le recordaba su presencia. La casa, que antes era un hogar lleno de vida y alegría, se había convertido en un lugar silencioso y melancólico. La soledad era insoportable y el anciano pasaba sus días recordando el pasado, reviviendo los momentos felices que había compartido con su esposa. Se sentaba en su sillón favorito mirando las fotos de Fatma, recordando sus risas, sus abrazos y sus palabras de aliento. Un día, mientras limpiaba el ático, el anciano encontró una vieja caja llena de cartas de amor que se habían escrito durante su noviazgo. Eran cartas escritas con tinta y papel, llenas de promesas de amor eterno y sueños compartidos. Leyó cada carta con atención, reviviendo las emociones y los sentimientos que había experimentado en su juventud. Las cartas eran una ventana al pasado, un recordatorio del amor eterno que había compartido con su esposa. Cada palabra escrita por Fatma le llegaba al corazón, despertando recuerdos de aquellos años felices. Inspirado por las cartas, el anciano decidió hacer algo especial para honrar la memoria de su esposa. Comenzó a escribirle cartas todos los días, contándole sobre su vida, sus pensamientos y sus sentimientos. Le contaba sobre sus nietos, sobre los acontecimientos del día, sobre lo mucho que la extrañaba. Las cartas se convirtieron en una forma de mantener viva la memoria de su esposa, de sentirse conectado con ella, de llenar el vacío que había dejado su ausencia. El anciano escribía las cartas con amor y devoción, como si estuviera hablando directamente con su esposa. Cada carta era una expresión de su amor eterno, un testimonio de la conexión que los unía más allá de la muerte. Un día, la nieta del anciano descubrió las cartas y se conmovió profundamente por la historia de amor de sus abuelos. Zeynep, así se llamaba la nieta, quedó fascinada por la profundidad del amor que unía a sus abuelos. Decidió compartir las cartas en las redes sociales, con la esperanza de inspirar a otros a valorar el amor y la familia. Las cartas se volvieron virales, y la historia del anciano y su esposa conmovió a millones de personas en todo el mundo. La historia de Ali y Fatma se convirtió en un ejemplo de amor verdadero, demostrando que el amor puede trascender el tiempo y la distancia. La historia de este anciano nos recuerda que el amor verdadero nunca muere, y que siempre podemos encontrar formas de mantener viva la memoria de nuestros seres queridos. Que el amor trasciende la muerte y que sigue presente en nuestros corazones. Nos enseña que el amor es el legado más valioso que podemos dejar a las generaciones futuras. Y por último, quiero compartir la historia de una hija que buscó a su padre durante 20 años. Sus padres se separaron cuando ella era muy pequeña, y nunca tuvo la oportunidad de conocer a su padre. Elif, así se llamaba la hija, creció con la ausencia paterna, sintiendo un vacío en su corazón. Creció con la curiosidad de saber quién era, cómo era, qué hacía. La imagen de su padre era un misterio, una figura borrosa en su memoria. Durante 20 años buscó incansablemente contactando a familiares lejanos, investigando en registros públicos, utilizando las redes sociales. No tenía mucha información, solo el nombre de su padre y una vieja fotografía. La fotografía, amarillenta por el tiempo, era su única pista, su único vínculo con el pasado. Pero no se rindió, impulsada por el deseo de conocer sus raíces y llenar el vacío que había sentido durante toda su vida. La perseverancia de Elif era admirable. A pesar de las dificultades y los obstáculos, nunca perdió la esperanza de encontrar a su padre. Finalmente, después de 20 años de búsqueda, logró encontrar a su padre a través de una publicación en Facebook.
Un mensaje anónimo en un grupo de personas desaparecidas le dio una pista sobre el paradero de su padre. Intercambiaron mensajes, se reconocieron por la fotografía, y acordaron reunirse. La emoción de Elif era indescriptible. Después de tantos años de búsqueda, finalmente iba a conocer a su padre. El encuentro fue emotivo y lleno de lágrimas. Padre e hija se abrazaron con fuerza, como si quisieran compensar los 20 años perdidos. Comenzaron a conocerse, a compartir sus historias, a construir una relación que había sido truncada por el destino. El tiempo parecía detenerse mientras padre e hija se contaban sus vidas, compartiendo alegrías y tristezas, reconstruyendo el vínculo que había sido interrumpido por la distancia. La historia de esta hija nos recuerda que nunca debemos perder la esperanza de encontrar a nuestros seres queridos, y que la perseverancia y la determinación pueden superar cualquier obstáculo. Que los lazos familiares son fuertes y que siempre vale la pena luchar por ellos. Nos enseña que nunca es tarde para construir una relación, para sanar heridas y para encontrar el amor y la conexión que tanto anhelamos. Espero que estas historias hayan tocado sus corazones como lo hicieron con el mío. Cada una de ellas es un testimonio del poder del amor, la familia y la esperanza. Nos recuerdan que a pesar de las dificultades y los desafíos que enfrentamos en la vida, siempre hay razones para creer en un futuro mejor. Estas historias, arraigadas en la cultura turca, nos muestran la importancia de los lazos familiares, la resiliencia humana y la capacidad de perdonar y amar incondicionalmente. Eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de estas historias turcas que nos hacen llorar y que nos recuerdan la importancia de los reencuentros familiares. Gracias por ver este vídeo y por compartir este momento conmigo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al recordar estas emotivas historias. Me encantaría saber cuál de estas historias les ha tocado más el corazón. Déjenme sus comentarios abajo, cuéntenme qué les pareció y si conocen alguna historia similar. Los leo a todos. Y como siempre, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que también puedan emocionarse con estas increíbles historias de reencuentros. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos llenos de historias inspiradoras y emocionantes. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un lindo día.